buen día. Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente en otra emisión de Fisco Noticias. Mi nombre es Luis Mario Sánchez y el día de hoy tendremos un programa especial, ya que nos acompañan dos especialistas en la materia de Derecho, quienes nos van a hablar acerca del derecho fiscal y de los impuestos. Nuestra primera invitada en el estudio es la licenciada Angélica Munguía Reyes, quien es especialista en Derecho Fiscal y es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Bueno amigos, aquí tenemos entonces al especialista en Derecho Fiscal, Angélica Munguía. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Dime, eres especialista en Derecho Fiscal. ¿Crees que para que lo podamos entender bien nosotros y nuestros amigos allá en casa, nos puedes explicar en qué consiste el Derecho Fiscal? Claro, bueno, primero que nada, un placer estar aquí con ustedes en su programa. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, el derecho fiscal es aquel conjunto de disposiciones legales que establecen el Estado, los municipios o las entidades federativas con el objeto de recaudar ingresos para así obtener los servicios públicos. Realmente es muy diferente el derecho fiscal al derecho financiero. De hecho, el derecho fiscal es una rama del derecho financiero. El derecho financiero es una rama del derecho público. El derecho financiero se basa más en tres niveles, que es la recaudación, la administración de estos ingresos recaudados y en qué se gastan. Y el derecho fiscal solo se basa en las relaciones que existen en esta recaudación y en las contribuciones en general. Ok, y en cuanto a este derecho fiscal, ¿crees que nos podrías explicar un poco más acerca de las fuentes de este? Claro, existen varias fuentes del derecho fiscal. La principal es la ley, como el Código Fiscal, la Constitución y todas las leyes. Hay acuerdos, decretos, que existe una diferencia también entre los acuerdos y los decretos. Los dos son expedidos por el Ejecutivo, pero el decreto es general y el acuerdo es particular. Los circulares, los reglamentos, los tratados internacionales y la jurisprudencia. Esas son las leyes que existen. Ok, y en cuanto a poder tributario, ¿crees que nos puedas dar alguna clase de concepto, explicarnos un poco acerca de ese tema? Claro, el poder tributario es aquella facultad que tienen los estados, los municipios y la federación para recaudar los impuestos de los particulares. Ok, muchas gracias, Angélica. Un gusto tenerte en el programa. Igualmente. Bueno amigos, para abundar un poco más en el tema que nos acaba de dejar muy claro Angélica, del otro lado del estudio tenemos a nuestro corresponsal estrella Mario Márquez, que nos va a hablar acerca de las contribuciones. Smart Sound. Buenos días, soy Mario Márquez y les quiero decir que en México las contribuciones pueden ser de cuatro tipos. Según el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, señala que son los impuestos, las contribuciones de mejoras, las aportaciones de seguridad social y los derechos. Los impuestos son el grupo de las contribuciones más grandes y más conocidas por las personas, como por ejemplo tenemos el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado. Las contribuciones de mejoras son las contribuciones marcadas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien directamente de obras públicas. Las contribuciones de mejora las vemos cuando en nuestras colonias cambian el pavimento, se hacen nuevas banquetas y se mejora el alumbrado público. Las aportaciones de seguridad social son aquellas contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o bien por las personas que se beneficien directamente por los servicios de seguridad social brindados por el Estado. Por ejemplo, en México tenemos el IMSS y el ISSSTE, el Instituto Mexicano de Seguro Social y el Instituto de Servicio Social y Salud para los Trabajadores del Estado. Por último, tenemos los derechos, que son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y las personas morales que reciban la autorización para explotar los bienes propiedad de la nación.
Un ejemplo de los derechos que encontramos cuando una persona moral que se dedica a la tala controlada de árboles debe pagar el derecho de explotación. Smart Sound. Muchas gracias, Mario. Creo que ya nos quedó bastante claro todo acerca de las contribuciones. Y bueno, amigos, como siguiente invitado tenemos al licenciado Eduardo Luna Trejo, quien es egresado también de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Tenemos aquí con nosotros al licenciado Eduardo Luna, el cual nos va a hablar acerca de los impuestos. Licenciado Luna, un placer. Igualmente, Luis Mario. Bueno, para abordar un poco más entonces en este tema del derecho fiscal, ¿nos podrías explicar en qué consisten los impuestos? Claro, los impuestos son aquellas contribuciones obligatorias que se encuentran establecidas en la ley. Esto con el fin de el pago de esos mismos hacia las personas físicas y personas morales que se encuentren en el supuesto jurídico o en el supuesto de hecho. En cuanto a la naturaleza jurídica de los impuestos, no hay mejor fundamento jurídico que la subvención. Es porque la vinculación entre la potestad del derecho financiero a través del Estado hacia los individuos es la mejor relación que hay, debido a que todos los individuos, ya sean personas físicas o morales, se ven obligadas al pago de los impuestos, debido a que es una institución de derecho público. Ok. Y para indagar un poco más, ¿cree que nos podría explicar los principios de este impuesto? Claro, hay dos principios que sobresalen en los impuestos. El primero es de generalidad. Eso quiere decir que, como lo dije anteriormente, es para todos. Todas las personas están obligadas al pago de los impuestos y sin excepción de ninguna, de personas físicas o personas morales. En cuanto a este impuesto, tiene principios fundamentales, según tengo entendido. ¿Crees que nos los puedas explicar? Así es, sobresalen dos fundamentos en lo que vienen siendo los impuestos. El primero es de generalidad, que viene siendo que es para todos los individuos, ya sean personas físicas y morales, y ninguna está exenta de ella. El segundo principio es el de proporcionalidad y equidad. Este principio quiere decir que va a ser dependiendo a la solvencia, la proporcionalidad va a ser dependiendo a la solvencia del individuo, y en cuanto a la equidad va a ser dependiendo del supuesto en el que esté relacionado esa persona como sujeto activo. Ok, licenciado, ¿cree que nos pueda dar un ejemplo acerca de esto que nos menciona? Así es proporcional. En cuanto al principio de proporcionalidad y equidad, es proporcional debido a que va a ser y depender de la persona, de su solvencia económica. Esto quiere decir que no es lo mismo el impuesto que va a pagar una persona que tiene un predio o su vivienda en el municipio de Chimalhuacán a una persona que va a pagar ese mismo en, no sé, en el Pedregal, en colonias un poco más caras. Va a ser dependiendo al lugar donde está establecido el predio. En cuanto a la equidad, no es lo mismo lo que vas a pagar de impuestos si vas a alguna agencia y sacas, no sé, un Sur o un Spark, a que si vas a la agencia BMW y te sacas un modelo más caro. Es como equivalente a lo que tú vas a comprar, es a lo que tú vas a pagar. Eso se refiere hacia el principio de proporcionalidad y equidad. Claro, y licenciado, para ir más de fondo en este tema, en cuanto al impuesto, ¿nos podría explicar sus elementos? Claro, hay 4 elementos principales en lo que son los impuestos. El primero de ellos son las obligaciones, después de ellos sigue la base, la cuota y la tarifa. En cuanto a las obligaciones, son 3, se dividen en 3, que va a ser las obligaciones que tiene la persona o el particular o la persona física o moral de hacer, que es pagar. La otra característica es de no hacer, que esto caiga en el supuesto jurídico de que vaya a realizar algún delito financiero, algún delito fiscal, no sé, como algún fraude, etcétera, o doble contabilidad. Y el tercero va a ser el de la obligación de tolerar, que va a nacer las visitas domiciliarias que va a tener cada persona. En cuanto a la base, esta va a ser determinada por la propia ley, esa va a estar establecida y así va a ser. En cuanto a la cuota, esa va a ser igual de un solo,
va a ser fija, esa no es cambiante, no es variable. Y también va a ser proporcional a lo que el individuo, la persona física o moral, esté sujeta en el hecho o supuesto jurídico. Y en cuanto a la tarifa, es un listado de todas aquellas aportaciones o pagos del crédito fiscal que ha hecho esta persona hacia la autoridad correspondiente, ya sea el SAT, Hacienda, etc. Ok, licenciado Luna, pues un placer haberlo tenido en el programa y mucho gusto. De nada, mi gusto es mío, Luis Mario. Del otro lado del estudio se encuentra con nosotros el doctor Francisco Gutiérrez Millán, quien nos va a hablar acerca de las obligaciones fiscales. Smart Sound. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Francisco Gutiérrez y yo les voy a hablar de la obligación fiscal. Esta nace por un supuesto o causación cuando el sujeto pasivo se encuentra en una hipótesis fiscal o tributaria, y hay 6 maneras en que se puede extinguir. La primera es el pago, la compensación, la condonación, la cancelación, la prescripción y la caducidad. El pago como forma de extinción de la obligación fiscal, pues como su propio nombre lo dice, es con el simple pago de la obligación fiscal y ya se extingue la obligación. La compensación es cuando el fisco y el contribuyente son deudores y acreedores a la vez. La condonación busca extinguir la obligación fiscal por medio de un decreto emitido por el Ejecutivo. La cancelación se puede dar en 3 supuestos. Que el sujeto pasivo sea insolvente, que este sea imposible de localizar o que su cobro sea imposible. La prescripción es la pérdida de la obligación por el simple paso del tiempo, mientras que la caducidad es la pérdida de la autoridad fiscal para cobrar una contribución. Ahora les voy a hablar del procedimiento de fiscalización. Este busca controlar las obligaciones fiscales y su finalidad es que se lleven a cabo las contribuciones de forma voluntaria. Se puede dar mediante 2 formas, una es la auditoría y la otra es la verificación. Dentro de la auditoría encontramos la visita domiciliaria, la revisión de gabinete y la revisión de dictamen, mientras que la verificación es la simple verificación de comprobantes fiscales y mercancías dentro del negocio que se lleve a cabo la verificación. A grandes rasgos, en la auditoría, la visita domiciliaria se lleva a cabo, como su nombre lo dice, en el domicilio donde tiene lugar el negocio. En esta visita, el visitador tendrá que presentarse e identificarse y con su respectiva orden de visita. Ahí va a llevar a cabo actas circunstanciadas donde narre los hechos y todo lo que se va a ir verificando. En la revisión de gabinetes es mera revisión de documentos fiscales y la revisión de dictamen es lo mismo, pero solamente que se hace al contador público de la empresa. Ahora, existen 2 tipos de fiscalización. Unos que son los preventivos. Estos buscan que el contribuyente vaya al corriente con sus obligaciones fiscales, y los representativos, que son actos sancionadores para el incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por mi parte, eso sería todo. Regresamos al estudio contigo, Luis Mario. Smart Sound. Muchas gracias, doctor Francisco. Y bueno, en otro tema, yo también, al igual que mis compañeros en el estudio, me di a la tarea de investigar acerca de un tema, el cual es la doble tributación. La doble tributación se traduce como el pago de 2 o más impuestos derivados de una misma fuente. Esta doble tributación tiene distintos niveles, el cual es nacional o internacional. En cuanto al nivel nacional, la doble tributación se da desde la federación, en los estados y los municipios. A su vez, esta doble tributación presenta ciertos problemas. Estos problemas pueden ser cuando una misma entidad impositiva, ya sea federal, estatal o municipal, establecen 2 o más gravámenes en una misma fuente. También puede ser cuando concurren en una misma fuente 2 estados soberanos.
Asimismo, cuando los estados federales graban una misma fuente y cuando concurren en el gravamen los estados miembros de la federación y los municipios que la integran. En cuanto a la doble imposición internacional, hay ciertos casos en los que se da, los cuales pueden ser en la doble nacionalidad del sujeto, en el domicilio del sujeto cuando está en dos países a la vez, en la residencia del causante en dos países a la vez, en el domicilio o residencia en un país distinto de la nacionalidad, y también se puede dar cuando hay el domicilio en un país y la residencia en otro. En cuanto a la justificación de la doble tributación, también existen diversos puntos, los cuales son la facultad ilimitada del Estado para gravar, llegar a un fin social, graduar la imposición, es decir, generar una proporcionalidad a una fuente, y por último sería crear un impuesto personal. Eso sería todo por mi parte hablando en cuanto a la doble tributación. Y por último, en este programa tenemos una cápsula especial de un video que nos envían unos alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón explicando los temas de ley impuestos sobre la renta, el cual lo va a exponer Juan José Andrade, y el tema de recurso de revocación expuesto por Adrián Álvarez y Francisco Cabrera. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Juan José y voy a platicarles sobre la ley del ICR con lo que respecta a las personas morales. En el primer título encontramos las disposiciones generales. En ellas encontramos quiénes aplican, su tasa general, etc. En el segundo título encontramos aquellos que pagan la mayor cantidad de impuestos, que son las empresas, o como la ley los describe, como personas morales. Y este es el nombre del segundo título, de personas morales. En el capítulo 1 de este título encontramos las deducciones. En el caso del capítulo de deducciones se divide en 3 secciones, que son las deducciones en general, de las inversiones y del costo de lo vendido. En el capítulo 3 encontramos algo importante para toda empresa, y esto es la inflación, ya que se trata de las cuentas contables. Esto es que si la inflación aumenta o disminuye, afectará el aumento o disminución del precio de los productos. Y este capítulo tiene por nombre el ajuste de la inflación. Todas las empresas tienen así como derechos y obligaciones, las cuales tienen que cumplir para estar de manera legal en el mercado. Es por eso que este capítulo, el capítulo 8, se le denomina de las obligaciones de las personas morales. Por último, el fisco debe de tener una postura defensiva, y esto se hace con el fin de dar a conocer las facultades que posee el fisco ante las empresas o ante las personas morales. Y este capítulo, que es el capítulo 9, se le denomina de las facultades de las autoridades. Mi nombre es Adrián Álvarez Mora y voy a hablar del recurso de revocación. El recurso de revocación es un medio del que se dispone para impugnar los actos o resoluciones de la autoridad administrativa. En materia fiscal, este recurso procede contra las resoluciones que determinen contribuciones, aprovechamientos o accesorios, o contra los que nieguen la devolución de las cantidades que procedan conforme a la ley, o bien contra cualquier otra resolución de carácter definitivo que cause un agravio al particular en materia fiscal. El recurso de revocación es optativo para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esto quiere decir que el particular podrá promover un juicio de nulidad ante dicho tribunal sin tener necesariamente que agotar o tramitar el recurso de revocación. Para poder interponer el recurso de revocación, se debe presentar al escrito en no más de 30 días de que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. Debe presentarse directamente ante la autoridad que corresponda y debe contar con los siguientes requisitos. Debe constar por escrito, debe indicar el nombre, denominación o razón social y el domicilio fiscal,
Se debe señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. Se debe también señalar la resolución o el acto que se impugna, tanto como los agravios que le cause la resolución o acto impugnado al particular. Se deben señalar las pruebas y hechos controvertidos de que se trate. Se debe poner la firma del interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar. También se podrá interponer un recurso de revocación contra autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora. También cuando se dicten resoluciones en el procedimiento administrativo de ejecución o cuando éstas afecten el interés jurídico de terceros. También contra resoluciones que determinen el valor de bienes embargados. Mi nombre es Francisco Javier Cabrera Ramírez y les voy a hablar de los elementos del recurso de revocación. Según Margarín, podemos clasificar los elementos del recurso administrativo en esenciales y secundarios. Son elementos esenciales aquellos que necesariamente deben darse para que haya un recurso administrativo. En cambio, los elementos secundarios son aquellos cuya ausencia no vician o constituyen una laguna infranqueable para la validez del recurso administrativo. Son elementos cuya omisión por el legislador no originan la existencia del recurso. Son elementos de validez. Que el recurso administrativo se estableció en el ordenamiento legal correspondiente, la existencia de una resolución administrativa. Dicha resolución debe reunir las siguientes características. La primera es que sea definitiva. La segunda, que sea personal y concreta. La tercera, que cause agravio. La cuarta, que conste por escrito, excepción hecha de la derivada de una negativa ficta, y que sea nueva. Como elementos de validez secundarios, tenemos término dentro del cual debe hacerse valer, la autoridad ante quien debe hacerse valer, el periodo de admisión de pruebas y el plazo en el cual debe resolverse el recurso una vez desahogadas las pruebas, también el momento en que empieza a correr el término y por último tenemos la libertad para impugnar la resolución ante los tribunales. Bueno amigos, eso sería todo por el día de hoy en nuestro programa Fisconoticias. Agradecemos la presencia a los licenciados Angélica Munguía y Eduardo Luna, así como de nuestro corresponsal estrella Mario Márquez y del doctor en Derecho Francisco Gutiérrez. A su vez también le agradecemos a los alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, quienes nos enviaron el video para que pudiéramos abundar más en el tema del derecho fiscal. Muchas gracias, hasta luego.